A grabar. Bueno, entonces empezamos nuestra clase del día 7 de abril del 2026 de Química General 2, sección única. Eh, Debido a lo que está pasando en nuestra querida universidad, pues no pudimos llegar a dar las clases. Entonces, vamos a continuar. El último día, pues vimos las valoraciones ácido débil, base fuerte. Entonces, ahorita va a ser al contrario. Vamos a ver ácido fuerte, base débil. Entonces, los cálculos son similares. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que ahora ya en el punto estequiométrico no va a ser el pH igual a 7. Ahora, como la sal que se va a formar cuando miremos las reacciones es una sal ácida, pues entonces lo que va a pasar es de que va a bajar el pH cuando dejemos en el punto estequiométrico. Bueno, entonces vamos a empezar, pues jóvenes. Entonces esperemos que sigamos luchando todos en donde nos corresponda para poder llegar a recuperar nuestra amada universidad. Bueno, entonces vamos a ver, léame por favor, Alison. Valoraciones ácido fuerte, ácido débil. Considere la valoración de HCl un ácido fuerte con NH3 una base débil. HCl, ¿verdad, mi estimada? ¿Ok? Bueno, entonces tenemos HCl más NH3, que es una base, tenemos la base débil, tenemos el ácido fuerte, nos va a dar una sal, el cloruro de amonio, y nos va a dar agua. En este caso, el cloruro de amonio, pues ya va a ser una sal que no es neutra. Entonces, acá tenemos ácido fuerte, base débil y tenemos sal ácida. O sea que en el punto estequiométrico nosotros vamos a tener un pH ácido. Y tenemos que calcular el pH a través de la ecuación de el Ka de hidrólisis de la sal. La reacción en términos simples sería H más NH3 que nos va a dar H4 más. Ahí se acuerdan de que como el NH3 es una base débil, el NH4 es un ácido fuerte. Y por eso es que tiene la reacción de hidrólisis. A ver, léame Hugo Andrés, por favor. El pH en el punto de equivalencia es menor que 7 debido a la hidrólisis del ion NH4+. ¿Ok? Entonces, la reacción entre el NH3 y el HCl, ¿verdad? Es la que me produce, que es la neutralización, me produce lo que es la sal. Y en este caso, cuando ya no hay ni ácido ni base, entonces lo único que me queda es el cloruro de amonio. Y este, como es uno, una sal ácida, pues me va a cambiar el pH en el punto estequiométrico. Entonces, tenemos nuestra reacción de neutralización y se dan cuenta aquí una cosa importante, vamos a empezar con pHs alcalinos porque estamos nosotros valorando una base débil que está en el Beaker o en el Erlenmeyer y el ácido clorhídrico que nosotros conocemos la concentración va a estar en la ureta. Eso es lo que nosotros debemos imaginar siempre cuando empezamos a hacer un análisis, ¿verdad, jóvenes? Entonces, eh, tenemos que ver eso. Porque miren, lo primero que tenemos que hacer para resolver cualquier problema es saber en dónde estamos, jóvenes, porque si no sabemos dónde estamos, no podemos resolver nada. Bueno, entonces ahora miren, se dan cuenta que la panza se da acá en este lado, porque otra vez se va a dar una relación de buffer entre el NH4 y el NH3. Entonces, por eso es de que no me sale como cuando vimos la valoración de hidróxido de sodio con HCl que nos salía recta. Entonces, vamos a ver acá que todo lo que está acá arriba es antes del punto estequiométrico. Acá sería el punto estequiométrico, se dan cuenta que me está quedando un pH ácido. Entonces, todos los puntos que están después van a ser
después del punto estequiométrico y se dan cuenta que los pHs van a ser ácidos. Es lógico, ¿va, jóvenes? Aquí lo que está pasando es de que tenemos una base débil que la estamos neutralizando, por lo cual tiene que ir bajando el pH, ¿verdad? Luego, cuando ya se pasó el punto estequiométrico, el pH que está acá en este extremo va a depender solamente del exceso de ácido clorhídrico. Entonces, si entendieron bien lo que vimos ayer, pues esto también pues es igual, solo que estamos al lado contrario. Entonces, miren, empezamos en 0 mililitros de ácido clorhídrico y solo tenemos la base, tenemos 11.3. Echamos 5 mililitros de ácido clorhídrico, baja el pH porque neutralizamos, ¿verdad? Ya no hay tanta base, 9.86. Se dan cuenta que los cambios también son pequeños, ¿ya? Porque está el sistema BOF. Ya echamos 10 mililitros, bueno, y así sigue bajando hasta cuando llegamos al volumen del punto estequiométrico, se dan cuenta ustedes que hay un bajón más alto. Este pH lo vamos a calcular a través de la hidrólisis de lo que es la sal de amonio, ¿ya? Y como es una sal ácida, entonces nos va a dar un pH ácido. Pero luego de esto, ya después del punto estequiométrico, el pH comienza a bajar y va a ser debido al exceso de ácido que estamos agregando. Entonces, esa es la lógica, eso es lo que tenemos que entender para poder saber en dónde estamos en la valoración, porque en la valoración lo más importante es saber en qué etapa de la valoración estamos. Bueno, entonces tenemos ahora el ejercicio para que entendamos. A ver, léame, Ana Jimena, por favor. Ejercicio. Calcule el pH en el punto de equivalencia cuando 25.0 mililitros de NH3, 0.100 molar, se valoran mediante una disolución de HCl 0.100 m. Entonces, fíjense, pues aquí, esto sería la valoración más básica, porque la concentración de ácido es igual a la concentración de la base. Entonces, acá los mililitros de lo que es la base va a ser equivalente a los mililitros del ácido. Pero cuando son diferentes las concentraciones, entonces tenemos que calcular los moles. Es más difícil, ¿no? Entonces, si yo aquí he hecho 1 mililitro de ácido clorhídrico, me va a neutralizar 1 mililitro de hidrógeno. Si echo 20 mililitros, me va a neutralizar 20 mililitros. Entonces, aquí este sería un problema que no les voy a poner en el examen, porque es muy fácil. Entonces, aquí voy a hacer todo lo que esté abajo de 25, 10, 15 va a ser antes. 25 sería en el punto estequiométrico y todo lo que esté arriba está 30. ¿Verdad? Entonces, si ustedes entienden ese proceso así tan fácil, lo pueden solucionar, pero siempre tienen que hacer los cálculos, jóvenes. Entonces, vamos a calcular cuántos moles de base tenemos inicialmente para poder saber en qué etapa de la valoración estamos. Entonces, tenemos moles de base, serían 25 mililitros por punto 1. Ponemos el factor de conversión de volumen y nos queda 2.5 por 10 a la menos 3 moles de base. Bueno, entonces, todo lo que esté abajo, estaríamos antes del punto estequiométrico. Si está igual, estaríamos en el punto estequiométrico. Y si está más alto, estaríamos después del punto estequiométrico. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, aquí está mi tablita famosa, ¿va, jóvenes? Entonces, con esta tablita yo puedo entender en dónde voy a estar en cada paso. Entonces, acá tengo 10 mililitros. Los moles de hidróxido, pues todos son iguales, ¿verdad? Es lo que no, estoy neutralizando. Entonces, aquí tengo 2.5. Bueno, entonces de ahí, cuando agrego 10 mililitros de hidróxido, cuando agrego en el primer paso, estoy agregando, pero aquí no es de hidróxido, jóvenes. Aquí es de ácido, ¿verdad? Entonces, aquí está mal, es de ácido. Entonces, agarro 10 mililitros de ácido, entonces lo que estoy agregando es 1 por 10 a la menos 3 moles. ¿Está arriba o está abajo? A ver, Estefanía, de 2.5. ¿Está arriba o está abajo? ¿Es mayor o es menor? Menor. Entonces, si es menor,
o sea, es menor la cantidad de H más, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. ¿De quién va a depender el cálculo del pH? De la base no neutralizada. ¿Cómo va a ser el pH? Fácil. Miremos cuando tenemos 15 mililitros de ácido clorhídrico. Bueno, entonces, cuando tenemos 15 mililitros de ácido clorhídrico, tenemos 1.5 por 10 a la menos 3 moles. A ver, Juana, ¿es más grande o es más pequeño de 2.5 por 10 a la menos 3? Es menor. Entonces, quiere decir que estamos todavía antes del punto estequiométrico. El cálculo es la base no neutralizada y sería un pH básico. ¿Ok? Entonces, todos los pHs antes del punto estequiométrico tienen que ser básicos, jóvenes. Bueno, entonces ahora echamos el tercer volumen, que sería 25 mililitros. Y entonces echamos 2.5 por 10 a la menos 3 moles de H. A ver, Keisha, ¿es igual, es menor o es mayor? Kenisha, perdón. Es menor. A ver, Kevin, ¿está de acuerdo que es menor? Perdón, es igual. Bueno, es igual. Entonces quiere decir que cuando es igual estamos en el punto estequiométrico. ¿De quién va a depender el pH? De la sal ácida. Entonces, como es una sal ácida, el pH va a salir menor que 7, o sea que va a ser ácido. Luego, en el último punto que echamos 30 mililitros de ácido clorhídrico, entonces tenemos 3 por 10 a la menos 3. Entonces, a ver, Kevin, ¿es más alto que 2.5 o es más bajo? A ver, Laura, Sofía, ¿es más bajo 3 por 10 a la menos 3 o es más alto que 2.5 por 10 a la menos 5? Es más alto. Entonces, Perdón. como es mayor, pues significa que estamos después del punto estequiométrico. ¿Y de quién va a depender el pH? Del exceso de ácido que hemos agregado. Entonces, el pH va a ser ácido. Entonces, ahí tenemos la tabla de lo que es, solo esto voy a arreglar jóvenes, ahí lo arreglan, le ponen ustedes una cruz aquí, es volumen de ácido clorhídrico. Entonces, así podemos tener nuestro mapa de lo que es la valoración. Entonces, vamos a hacer los cálculos ahorita detallados para poder, qué es lo que van a tener que hacer ustedes en el examen final. Entonces tenemos, se agregó 10 mililitros de HCl, 0.1 molar. Entonces, miren jóvenes, les quería decir una cosa, ¿verdad? A ver cómo sigue la situación en la universidad, pero yo de mi parte, pues yo me puedo quedar más tiempo en junio, aunque ya no se dé tiempo, ya no se dé curso de vacaciones, pues porque lo importante es que terminemos el semestre, ¿verdad? Entonces, porque no sabemos cómo va a salir esto. Si de parte del Congreso se aprueba lo que es la intervención para favorecer las votaciones legales y limpias, entonces no sé cuánto se va a tardar o vayamos a tener algún problema. Especialmente porque ustedes saben, pues claramente que la junta directiva pues está alineada a lo que es el usurpador y por eso ha hecho todas las cosas que él ha querido hacer, ¿verdad? Porque la universidad no tenía ninguna razón para que estuviera cerrada ahora, ¿verdad? Porque se dieron cuenta ustedes que el usurpador decía que iban a hacer excavaciones y que no sé qué, y no era cierto, ¿verdad? Porque el Ministerio de Cultura no había hecho nada y de hecho, por eso renunció la ministra, ¿verdad? Por estar hablando con un usurpador, jóvenes. ¿Cómo el gobierno, siendo de Arévalo, va a estar hablando con mazariegos, jóvenes? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Está hablando con el diablo. Entonces, no era cierto, pues ahorita entraron los estudiantes y solo estaban las clicas del Mazariegos, pues, ¿verdad? Entonces, realmente, y ahorita nosotros tenemos que luchar para que no les hagan nada y a todos los estudiantes que entraron ahorita, pues, y que afortunadamente he visto que se pusieron capucha o se ponen pañuelos, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo actuaron estos desgraciados con la gente que estuvo en contra de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que ser solidarios, jóvenes, tenemos que luchar porque la justicia se dé en nuestra universidad. Nuestra universidad ya tiene más de 300 años y aquí estamos, ¿verdad? Yo soy fruto de él, ¿verdad? Mi hermanos,
mi hermana, un montón de personas de mi familia, mi sobrina, perdón, han egresado de la Universidad de San Carlos. Por eso soy orgulloso yo de mi universidad. Bueno, entonces tenemos, cuando agregamos 10 mililitros de ácido clorhídrico, tenemos lo siguiente. Tenemos moles de ácido clorhídrico, serían 10 mililitros que agregué por 0.1, que es la concentración, por el factor de conversión, tengo 1.0 por 10 a la menos 3, que es lo que tenía yo acá. Que es lo que tenía yo acá. Arriba, ¿va? Cuando hice mi cuadro resumen. Entonces, este valor es más pequeño que 2.5, por lo cual estoy antes del punto estequiométrico. Entonces, eso es lo que tengo que estar analizando. No es tan difícil, jóvenes. A ver, léame, Leslie, Michelle, por favor. Como los moles de ácido son más bajos que los de la base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. Ok, entonces, quiere decir de que lo que va a dar el pH, ¿qué va a ser? El exceso o lo no neutralizado, perdón, de la base. Entonces, a ver, léame, por favor, Jessica Mendoza, por favor. El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizados y la cantidad de iones de amonio, que es igual a los moles del ácido agregado. Ok, entonces se dan cuenta que aquí nos interesa no solamente lo que neutralizamos o lo que queda de base sin neutralizar, sino que también nos interesa la cantidad de sal de amonio que se forma, que en este caso siempre va a ser igual a la cantidad de ácido que nosotros agregamos, pues que es lo que se neutraliza. A ver, léame Raúl Cabrera, por favor. El pH dependerá de No, los no, moles de toca base. toca el Perdón, otro. la reacción de neutralización y la generación de amonio. Ok, entonces nosotros tenemos, la reacción de neutralización es el NH3, que es la base débil, el H+, que es el ácido fuerte, y tenemos el NH4+, que sería el ácido conjugado fuerte. Entonces, en este caso, los moles de ácido son iguales a los moles de amonio, porque la relación es 1 a 1. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, jóvenes. ¿Verdad? Normalmente yo no soy mala gente y les pongo una base que sea polihidróxida. Entonces, porque ustedes son agrónomos y tampoco se les pide que se les examine como químicos, ¿bajo? Entonces tenemos que el NH4, en este caso, serían 10 mililitros que agregué de lo que es el ácido por 0.1 moles por un litro. Y ahora sabemos que tendríamos inicialmente el volumen de 25 mililitros más 10 mililitros me va a dar 35 mililitros. Pero como es molar, tengo que transformar esos mililitros a litros. Entonces me queda 2.86 por 10 a la menos 2. Hagan el cálculo, jóvenes, a ver si les sale. Entonces, estos detalles son los que tienen ustedes que ir revisando y entendiendo a la hora de hacer los cálculos, pues, porque en realidad esto no es tan complejo. A ver, le sale 2.86 por 10 a la menos 2. A ver, chicos, ¿le sale o no? Entonces esperemos, jóvenes, que nuestra universidad se comience a transformar para ser ya una universidad del siglo XXI, porque realmente tenemos que cambiar muchas cosas para nosotros estar ya a nivel de lo que es la enseñanza moderna, jóvenes, y muchos procesos y muchas cosas que realmente a mucha gente le ha importado un bledo en los años pasados. Porque miren, esta mafia que ha gobernado la universidad, pues estos vienen haciendo su tamal desde que yo entré a la universidad en el 80, jóvenes, con Meyer, ¿no? Porque Meyer hasta fue condenado por la malversación de no sé cuántos millones. Imagínense ustedes qué vergüenza que un sancarlista, además de que está ganando el pistal que le está pagando la universidad, ¿verdad? Y también va a robar al gobierno. Entonces realmente es penoso, porque ha habido gente tan honorable en nuestra universidad, ¿verdad? Y que ha levantado a nuestra universidad. Bueno, entonces, quiere decir de que esta concentración va a ser la concentración de lo que es la sal, o sea, el amonio, el amoníaco, perdón. Entonces, ahora se dan cuenta que esto
Ahora vamos a calcular la concentración de base no neutralizada. Entonces, la concentración se calcula con los moles de base no neutralizados dividido el volumen total. Entonces, ¿cómo calculamos los moles de la base no neutralizada? Pues restamos los moles que echamos de lo que es el ácido. ¿Se dan cuenta? 2.5 teníamos al inicio de amonio. Le quitamos 1 por 10 a la menos 3 que echamos de ácido, que fue lo que neutralizó, y eso lo dividimos entre el volumen, que es 25 más 10, y transformamos los mililitros a litros. Entonces nos queda 4.29 por 10 a la menos 2. Esa sería la concentración del amoníaco no neutralizado, o sea, la base no neutralizada. Entonces ya tenemos los dos datos, tenemos también la concentración de la sal de amonio, y entonces vamos a calcular el pH. Entonces, ¿de qué va a depender el pH ahora? De la disociación de la base débil. Entonces tenemos NH3 más agua, nos va a dar NH4 más OH, KB 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces ya con esa ecuación, pues ya tenemos el valor de NH3 y tenemos el valor también de NH4. Solo nos falta el valor de OH, que es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos nuestro famoso cuadro, ¿verdad? La ecuación es NH3 más NH4 que me da OH. Se dan cuenta que aquí ya no puse agua, pues, porque también eso no hace nada. Tenemos al inicio punto 1, ¿verdad? Que teníamos de NH3. Y lo que agregamos de lo que fue el ácido, que es 0.04929, entonces lo que nos salió fue 0.0571, y lo que se formó de amonio 0.0286, y tenemos X de lo que es el OH. Eso es lo que nos va a interesar, más jóvenes. Entonces tenemos que despejar. Entonces tenemos nuestra expresión de equilibrio, KB es igual a la concentración de sal de amonio por la concentración de OH partido la concentración de amoníaco. Entonces despejamos OH y nos queda KB por la concentración de NH3 partido la concentración de NH4. Bueno, entonces ya tenemos los datos, podemos hacer el cálculo. Entonces tenemos la KB, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Tenemos el amoníaco, que es 0.0571, que fue lo que no está neutralizado, partido la concentración de lo que es el NH4. ¿Se dan cuenta? Lo que tienen que tener cuidado acá, jóvenes, es lo siguiente, que tienen que dividirlos entre los volúmenes totales para transformarlos a molar, ¿ya? Porque si no, pueden tener clavo de que pongan moles acá, ¿verdad? Entonces, ya no se pueden mezclar peras con uvas. Entonces, me sale 3.594 por 10 a la menos 5 molar. Hagan el cálculo a ver si les sale, jóvenes. Ahí se acuerdan de firmar, jóvenes. Voy a ver ahorita cómo está la firmada. Fíjense que tenemos 10 y solo han firmado los que están ahí. Pasen por favor, el link de firma, jóvenes, porque ahorita ya va corriendo el tiempo. Tenemos 6 y hay 10. Ahorita habían 11. Entonces, por favor, tienen que firmar, ¿va, jóvenes? Pásenme, por favor, el link. Ahí está el link. Gracias, Juana. Entonces, a ver, ¿le salió eso o no, jóvenes? A ver, jóvenes, pues, hablen, pues, no tengan miedo. Sí. Aquí yo no les voy a hacer nada, jóvenes. Aquí hay libertad. No hay opresión. A ver, entonces tenemos que calculamos la cantidad de, como es OH, sería POH 4.4, y como lo que queremos es pH, pues se lo restamos a 14 y nos queda 9.56. Ese sería el primer punto. Bueno, ahora vamos a ver después de agregar 15 mililitros. Por supuesto, miren, no necesitan hacer el cuadro que yo hago al inicio, sino que pueden empezar a hacer los cálculos de una vez, así como está aquí. Entonces, ustedes ya saben de que si los moles de ácido salen menores que los moles de base, están antes. Si está igual, punto. Si están después, más altos,
quiere decir de que están después del punto estequiométrico. Así de sencillo también, ¿va, jóvenes? Pero eso se los pongo como mapa del camino que llevamos. Entonces ahora serían 15 mililitros de ácido, punto 1, factor de conversión, y nos queda 1.5 por 10 a la menos 3 de ácido. Entonces, se dan cuenta que este 1.5 es más pequeño de lo que tenemos de base, por lo cual, ¿qué quiere decir? A ver, léame por favor, Alison. Como los moles de ácido son más bajos que los de la base, quiere decir que estamos antes del punto estequiométrico. Bueno, entonces se da cuenta que quiere decir que va a depender de la base no neutralizada y la concentración de NH4 más. Entonces, a ver, léame, Estefanía, por favor. El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizados y la cantidad de iones de amonio, que es igual a los moles de ácido agregado. Ok, entonces ahora yo sé que la concentración de lo que es la base va a ser la resta de los moles originales menos lo que agregamos de ácido, que es esto. Y los moles de amoníaco van a ser, pero la molaridad del amoníaco va a ser estos moles dividido la concentración, perdón, el volumen total, ¿verdad? Porque ahora va a ser, creo que era 20 más 15, ¿verdad? Entonces vamos a ver otra vez el análisis por partes. Entonces tenemos primero la neutralización y la generación del amonio. Se dan cuenta que sería el que va a causar el efecto amortiguador. Entonces, ahora sabemos que los moles de amonio va a ser igual a los moles de ácido que agregamos, partido el volumen total. Bueno, entonces tenemos que agregamos 15 mililitros por 0.01 o el factor de conversión, y eso va a ser dividido 25, perdón, más 15, y por el factor de conversión de volumen, entonces tenemos 0.0375. Ese sería el valor de la concentración de amonio, que sería uno de los componentes que tenemos que calcular. A ver, hagan el cálculo, jóvenes, a ver si les sale eso. Ahí se acuerdan, jóvenes, que después de las y media ya no dejo entrar a nadie. Y por favor ahí firman también, jóvenes. No firman o que llenen el formulario. Bueno, entonces, la concentración de la base no neutralizada, vamos a hacer, la concentración se calcula con los moles de base iniciales, restándole el ácido, y así vamos a obtener dividido el volumen total. Entonces tenemos 2.5 que teníamos de amonio al inicio, menos 1.5 que agregamos de ácido, eso partido 25 mililitros iniciales más 15 que agregamos de ácido, y esto con el factor de volumen, y nos queda 0.025 molar. Entonces ahí tengo las dos concentraciones que me van a servir para calcular el pH. Entonces, como es antes del punto estequiométrico, el pH depende de la disociación de las bases. Entonces acá tenemos NH3 más agua, que va a ser NH4, OH y KB. Entonces, esta es una reacción, es la reacción de hidrólisis. ¿Ya? Déjenme ver aquí qué pasó. Bueno, esta no sé por qué se los puse yo acá, pero esta no debería haberla puesto todavía. Ah, no, sí está bien, porque esa es la disociación de la base. Estamos bien. Bueno, entonces ahora tenemos nuestro cuadro otra vez. Sería NH3 que va a dar NH4 más OH. Al inicio tenemos 0.1, agregamos nosotros 0.25, que es lo que agregamos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Nos queda 0.1 menos 0.250, nos queda 0.075 de amonio de exceso. Eso es lo que va a hacer el pH. Y luego también nos interesa el cálculo de la concentración de lo que es el amonio. Entonces sería 0.375. Entonces, teniendo ya esos dos valores, utilizamos la ecuación, despejamos el OH y sustituimos los valores. 1.8 por esa menos 5, que es la constante, 0.0075, que es la concentración de amonio, y 0.0375, que es la concentración de, perdón, arriba es amoníaco y abajo es amonio. Y entonces nos da 3.06, 3.6 por 10 a la menos 6. Hagan el cálculo a ver si les sale.
Sí, sale. Bueno, entonces ya tenemos nosotros lo que es la concentración de OH. Calculamos el POH, nos queda 5.44 menos logaritmo de esto. Y luego se lo restamos a lo que es el 14 y nos queda 8.56. Como es antes del punto estequiométrico, nosotros sabemos que nos tiene que salir alcalino, jóvenes. Ojo con eso. Bueno, entonces ahí estaríamos todavía antes del punto estequiométrico. Ahora agregamos 25 mililitros de ácido clorhídrico 0.01 molar. Y entonces tenemos 25 moles por 0.1 por el factor de conversión, nos queda 2.5 por 10 a la menos 3 moles. Entonces se dan cuenta ustedes que nos queda igual que la cantidad que teníamos. A ver, léame por favor, Ángel, Andrés. Los moles de ácidos son iguales a los de base iniciales, por lo que estamos en el punto estequiométrico. Ok, entonces quiere decir de que de quién va a depender el pH. A ver, léame, Juana, por favor. El pH dependerá de la hidrólisis de amonio. No hay presente ni ácido ni base. Porque fue neutralizado completamente. A ver, léame, Kenisha. La neutralización es completa y solo hay amonio. Ok, entonces por eso va a ser el pH, como es una sal ácida, entonces va a ser la hidrólisis del amido. A ver, léame, Laura, por favor. El pH de la disolución solo depende de la reacción de hidrólisis del amonio. Ok. Entonces tenemos que la relación de hidrólisis es NH4 más agua, que me va a dar NH3, más H más o H3 o más. Y el Ka va a ser igual KW partido KB, que es 5.56 por 10 a la menos 10. Normalmente yo les doy todos los valores de las constantes. No me gusta hacer también mala gente. Entonces ahora sabemos que la Ka va a ser igual a la concentración de amonio por la concentración de H más partido la concentración de amoníaco, perdón, de amonio, ¿ok? Entonces me confunde amoníaco con amonio. Bueno, entonces ahora calculemos la concentración de NH4. Entonces se dan cuenta que yo tengo 2.5 por 10 a la menos 3 moles ¿de qué? De ácido que agregué o de hidróxido. Entonces quiere decir que tengo que producir 2.5 por 10 a la menos 3 moles de NH4. Bueno, de ahí lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre 25 inicial más 25 que agregué, son 50 y de ahí por el factor de conversión de litros tengo una concentración de 0.05 molar. Entonces utilizamos nuestra tabla, tenemos NH4 más agua, NH3 más hidrónio. Entonces tenemos inicial 0.05, de ahí tenemos en el cambio menos X, de ahí tenemos más X de NH3 y más X de protones. Lo que nos interesa va a ser los protones, por supuesto, pero las concentraciones van a ser igual. En el equilibrio sería la suma algebraica 0.05 menos X, X y X. Entonces ya con nuestra ecuación de equilibrio, entonces nosotros sustituimos en la ecuación de equilibrio, sería XX, que serían estos, partido 0.05, entonces de ahí hacemos lo que es el despeje algebraico y nos va a quedar, se dan cuenta que esto multiplicado por 0.05, esto es la constante del ácido conjugado, que es fuerte, ¿se dan cuenta? Despejo esto y me queda x cuadrado más 5.56 por 10 a la menos 10 menos 2.78 por 10 a la menos 11 igual a 0. Entonces aquí donde tienen que utilizar su calculadora, a ver, utilicen su calculadora, jóvenes, porque a mí me interesa que lo sepan usar, porque esto, si ustedes saben utilizar su calculadora, pues no tienen que tener problema para poder, el tiempo les tiene que alcanzar. Pues entonces acá sería A1, B sería 5.56 por 10 a la menos 10 y C sería menos 2.78 por 10 a la menos 11. Entonces, el X que le debe quedar es 5.27 por 10 a la menos 6, el X1, y el X2 les queda 5.27 por 10 a la menos 6. Agregamos el positivo, ¿verdad? Entonces sería menos logaritmo de esto, nos queda el pH 5.28. Se dan cuenta que ahora, como la sal es ácida, me tiene que quedar el pH abajo de lo que es 7. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud?
¿Ya firmaron, jóvenes? A ver, los últimos que entraron, por favor, pasen otra vez el link, por favor, aunque eso lo deben guardar ustedes en su computadora, pues. Entonces ahí ya solo se meten para esto. Por favor, háganme la campaña. A ver, Juana, sé que es amable. Bueno, ahí pasó Alison. Entonces, por favor, los últimos que entraron tienen que llenar ya esto porque ya vamos arriba de lo media hora. Bueno, entonces, vamos con el último punto que agregamos, que es a 30 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces, y aquí lógicamente yo sé que estoy después del punto estequiométrico, el pH debe ser ácido y va a depender del exceso de ácido que estoy agregando. Bueno, entonces calculo los moles del ácido, 30 mililitros por punto 1, factor de conversión de volumen, y tengo 3 por 10 a la menos 3 moles de ácido. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? A ver, Leslie, Michelle. Los moles de ácido son mayores que los moles de base, por lo que estamos después del punto estequiométrico. Ok, entonces quiere decir de que va a depender del exceso de ácido el pH. A ver, léame Jessica Mendoza, por favor. El pH dependerá del exceso de ácido agregado y la concentración de ácido se calcula como sigue. Entonces nosotros tenemos al inicio 3 por 10 a la menos 3, que fue la base que teníamos, menos 2, perdón, esto fue el exceso, lo que calculamos acá, el exceso de ácido, lo último que damos de ácido, menos 2.5, que es la base que se neutralizó, partido 25 más 30, se dan cuenta que 30 mililitros agregamos, partido multiplicado por por el factor de conversión, me queda 0.011 molar. Entonces, esto sería H más. Entonces, la hidrólisis del amonio es despreciable y el pH solo depende del exceso de ácido clorhídrico. Entonces, acá sería el pH, sería el menos logaritmo de 9 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Que sería un pH de 2.4. Aquí me da duda. A ver, ¿estará bien ahí o hay algún clavo ahí, jóvenes? A ver qué dicen ustedes. Pues, ¿cuál es el pH? ¿Cuál es el valor de la concentración de ácido que me dio? Es 0.011, ¿va, jóvenes? Y ahí tiene 9 por 10 a la menos 3. Entonces, no sé si eso no está, ¿cómo se llama? Aproximado. Entonces voy a hacer el cálculo. Entonces en realidad sería 0.011, lo que está ahí. Y ahí me quedaría 1.95, ¿va, jóvenes? Porque miren, vamos a ver. Vamos a arreglarlo ahí de una vez. Entonces, acá el valor que tiene que ir, eso lo componen ustedes en su presentación, jóvenes, por favor. Mire, y eso es lo que tenemos que estar nosotros dispuestos a entender, que nos podemos equivocar, jóvenes. O sea, no somos perfectos, ¿verdad? Y los libros tampoco. Por eso yo les digo que hagan los cálculos, que traten de entender de una vez los procesos. Porque uno de profesor, pues también es humano, jóvenes. No somos perfectos. Y los que están supuestamente los estudiantes que van en el rollo, pues van agarrando la onda, pues, pero otros que están más o menos se pierden. Entonces nosotros tenemos ahora 0.011 molar, aquí tengo que poner 0.011 molar. Entonces el pH que me sale es 1.95. Entonces el pH a 30 mililitros es 1.95.
Entonces, aquí vamos a ver si puedo modificar esto, joven. No puedo modificarlo, sí, sí. Entonces, miren, jóvenes, a veces uno aprende más de los errores que de todo lo que si sale todo bien. Así pasa en la vida, jóvenes. Ustedes se equivocan y aprenden. Bueno, si no aprenden es de que. Entonces, esto es lo que les voy a pedir yo en el examen, o en el, bueno, exámenes cortos creo que ya no va a haber, jóvenes. Solo va a haber si seguimos la semana entrante normal, si habría el lunes, habría examen corto 7. ¿Verdad? Para nivelar con la otra clase que también tienen 7, pero ese sería el último. Si no se puede, pues entonces nos quedamos con 6 exámenes cortos. Entonces se dan cuenta, el primer 10 mililitros estamos antes del punto estequiométrico, tenemos 9.56, 15 mililitros antes del punto estequiométrico, 8.56, se dan cuenta que están alcalinos, 2.25 punto estequiométrico, se acuerdan que es una sal ácida, queda el pH ácido, y 30 mililitros sería el exceso de ácido, que sería 1.95. Entonces, eso sería lo que se les puede preguntar en el examen. Entonces, miren, acá tienen el ejercicio, se dan cuenta que es lo mismo, solo que acá, miren, ahora, en el ejercicio les puse diferente cantidad, la concentración del ácido y la base. Aquí es 0.2 y es 0.1, ¿se dan cuenta? Entonces, aquí tienen que tener cuidado con el cálculo de los moles, porque les tiene que salir. Y miren esto es lo que yo les pido en el examen en el examen final. Les doy esta tabla y me lo tienen que llenar. En la hoja que les doy aparte me tienen que poner los cálculos para cada una de las cuestiones, porque si no tiene procedimiento en la hoja, pues no, aunque tengan el valor bueno, no se los vale. ¿No desea alguna duda, joven? ¿No? Bueno, sigamos pues. Vamos a ver ahora los indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base se siguen utilizando porque son baratos. No es lo mismo estar uno invirtiendo en un pHímetro a tener únicamente que hacerlo con lo que son indicadores. De hecho, fíjense, yo hacía la reacción de determinación de materia orgánica, lo hacía con indicador, no lo hacía con pH. Entonces, así lo hacíamos allá en Bandeu. Entonces, a ver, léame por favor, Raúl, Eduardo. Como hemos visto, el punto de equivalencia es el punto en el que el número de moles de iones OH- añadidos a una disolución es igual al número de moles de iones H+ presentes inicialmente. Para determinar el punto de equivalencia en una valoración, debemos conocer con exactitud cuánto volumen de base se ha añadido desde una bureta a un ácido contenido en una muestra. Ok, entonces, se dan cuenta ustedes que el indicador me va a decir con un cambio de color, que es evidente, cuando se llegó al punto estequiométrico, ¿verdad? Porque no tenemos un pHímetro, ¿ya? Porque con el pHímetro nosotros sabemos qué pH estamos y sabemos si nosotros tenemos ácido débil con base fuerte, sabemos que va a empezar en ácido y cuando tenga el punto estequiométrico se va a pasar a alcalino. Y si lo que acabamos de ver, base es una base débil, pues va a empezar con alcalino y cuando es el punto estequiométrico se pasa a ácido. Entonces lo podemos determinar así con el pH. Pero en el caso que no tengamos el pH, pues tenemos los indicadores. A ver, léame por favor, Alison. Una forma de lograrlo consiste en añadir unas pocas gotas de un indicador ácido-base a la disolución ácida al principio de la valoración. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que nosotros vamos a echar unas gotas al Erlenmeyer o el Beaker, en donde tenemos lo que es el valorado. Entonces, a ver, léame por favor a Ángel Andrés. Una forma, sería el punto final de una valoración se alcanza cuando el indicador cambia de color. Ok, entonces nosotros vamos a ver eso. A ver, Juana, léame por favor.
Sin embargo, no todos los indicadores cambian de color al mismo pH, así que la elección de un indicador para una valoración en particular depende de la naturaleza del ácido y de la base utilizado, es decir, si son fuertes o débiles. Al elegir el indicador apropiado, utilizamos el punto final de la valoración para determinar el punto de equivalencia, como veremos a continuación. Entonces, miren, pues el punto clave para poder hacer los cálculos de concentraciones de una muestra desconocida o no conocida es el punto estequiométrico, ¿verdad? Ese es lo que nosotros nos va a decir cuando la cantidad del valorado es igual a la cantidad del valorante. Entonces, ahí es donde nosotros podemos calcular la concentración de la solución desconocida. Bueno, a ver, léame, por favor, Kenisha. Para que un ácido monoprótico débil que denominaremos HLN, No, ahí sí, ahí sí. HIN sea un indicador eficaz, este ácido y su base conjugada IN- deben tener colores muy diferentes. En ácido HIN se ioniza muy poco en disolución. Entonces, se dan cuenta que aquí va a haber una relación entre el indicador protonado y el indicador no protonado. El protonado sería la forma ácida, va a tener un color, y el desprotonado, que sería el IN menos, va a tener otro color, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver al fondo, ¿va? Por ejemplo, tenemos anaranjado y rosado. Tenemos también lo que es incoloro. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación química, donde tenemos el equilibrio H-IN de indicador, que va a dar H más IN menos. Entonces, dependiendo del pH, así va a ser la forma. El H-IN va a tener un color y el IN menos va a tener otro color. Y ahí es donde podemos nosotros ver lo que es el punto estequiométrico. A ver, léame, Laura, por favor. Si el indicador está en un medio suficientemente ácido, el principio de Le Chatelier predice que este equilibrio se desplazará hacia la izquierda y predominará el color de indicador de la forma no ionizada HLN. Por otra parte, en un medio básico, el equilibrio se desplazará hacia la derecha y predominará el color de la base conjugada IN logarítmico menos en general. Utilizaremos las siguientes proporciones de concentraciones para predecir el color del indicador que se percibe. Bueno, entonces miren, esto es importante, se les pregunta en el examen. Cuando la concentración de H-IN, o sea, indicador protonado, partido la concentración del indicador no protonado es mayor o igual que 10, predomina el color ácido, o sea, la forma H-IN. Cuando H-IN partido IN menos es menor que 0.1, predomina el color base, o sea, IN menos. Entonces, eso es importante saberlo, ¿verdad? Así es como nosotros buscamos los indicadores en los libros. Por supuesto, ustedes como agrónomos normalmente ya van a tener las metodologías ya hechas. Yo como químico muchas veces tengo que implementar la metodología, entonces es diferente el nivel. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el H-IN es igual al H-IN menos? El color del indicador es una combinación de colores entre H-IN y E. Entonces, por ejemplo, si yo tengo rojo y amarillo, entonces cuando las concentraciones son iguales, va a salir anaranjado. O sea, la combinación de colores. El azul y amarillo les da verde, ¿verdad? Entonces, a ver, léame, por favor, Leslie, Michelle. Muchos indicadores ácido-base son colorantes vegetales. Por ejemplo, al hervir un agua color morada cortada se pueden extraer pigmentos que presentan colores muy distintos a diferentes valores del pH. Entonces, miren, les da la curva esta del indicador que está en la col morada, ¿verdad? Entonces, la col morada, la pueden ustedes comprar en el supermercado, pueden hervirla y el agua que tengan lo pueden usar. Y dependiendo del pH, si le hacen vinagre, les va a salir azul. Si está sin echarle nada, les tiene que salir rojo. Y si está en medio alcalino,
pues les va a salir de otro color. Aquí tienen, entonces aquí creo que vamos a ver esto para terminar. Entonces, las disoluciones que contienen extractos de col morada que se obtienen al hervir el alcohol de agua producen diferentes colores. Cuando se trata con un ácido y una base, el pH de las disoluciones se incrementa de izquierda a derecha. O sea, va de rojo a amarillo. ¿Se dan cuenta? Y eso lo pueden ustedes hacer, ¿va? Cuando ustedes tienen el agua de col y le echan vinagre, les queda rojo. Si ustedes le echan un limpiador de vidrio, les va a quedar ya sea amarillo o amarillo verdoso. ¿Qué les parece? Eso lo hacíamos de práctica en lo que es el laboratorio. Entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces, les agradezco lo que es su presencia, ¿verdad? Espero que hayan firmado todos. Y entonces nos vemos el día de mañana para seguir con la clase. Que tengan una feliz tarde, esperando en Dios que se pueda lograr la recuperación de nuestra amada universidad y que podamos cambiar también, porque tenemos que cambiar muchas cosas en la universidad. Entonces, un abrazo a todos y nos vemos el día de mañana. ¿Se cuidan? Feliz tarde, Inge. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde, Feliz tarde. licenciado. Nos vemos. Cuidan chicos y chicas.